Esto no se sostiene y todos lo están viendo. Un hombre muere en una protesta pacífica. La versión oficial dice amenaza, pero los detalles que aparecen después apuntan en la dirección contraria. Y cuanto más se intenta cerrar la historia, más se abre. No solo para los críticos habituales, sino para personas, grupos y aliados que normalmente nunca rompen filas. Si esta narrativa se cae, cambia algo fundamental para ti. ¿Qué ocurre cuando protestas? ¿Qué significa portar un arma legalmente? ¿Y quién controla el relato cuando hay video? Según el propio material, todo ocurre en Minneapolis. Alex Peretti estaba en el lugar. En las imágenes, las que el texto dice que ya vimos, se le observa intentando ayudar a una mujer que estaba siendo empujada y rociada con gas pimienta. Ese es el hecho inicial. Después vienen los golpes, la reducción y los disparos. La respuesta oficial llega rápido, con una sola palabra clave repetida una y otra vez: arma. Pero aquí está la contradicción que nadie logra borrar. El mismo relato admite que Peretti tenía un permiso legal y también afirma que el arma nunca salió de la funda. Si eso es cierto, entonces la explicación posterior deja de encajar. Y ahí es donde la historia empieza a romperse. Ahora fíjate en lo que pasa después. Peticiones de testimonio, reacciones inesperadas, voces que no suelen disentir. Esta vez dudan. Algo se ha desalineado. Y la pregunta ya no es solo qué pasó ese día, sino por qué esta vez el encubrimiento no está funcionando. Antes de seguir, encuadremos esto sin contarlo todo. El evento central no es solo una muerte en una protesta, es una secuencia que se repite. Una intervención federal, una explicación inmediata y una narrativa cerrándose antes de que los hechos respiren. Según el material, la administración responde rápido, intentando fijar una causa única y definitiva, no una investigación, una conclusión. Pero aquí está el patrón más amplio. Cada vez que ocurre un episodio así, la discusión pública se desplaza de lo que pasó en el lugar a lo que la víctima llevaba, pensaba o podría haber hecho. En este caso, el foco se mueve hacia un arma legalmente permitida y la historia se presenta como si ese solo detalle explicara todo lo demás. La pregunta que cambia el ángulo es simple. Si el arma nunca salió de la funda, ¿por qué se convierte en el centro del relato? Ahora mira el contexto que rodea al hecho. El propio contenido describe reacciones que no siguen la línea habitual. No es solo oposición política. Son sectores pro segunda enmienda, comunicadores afines, incluso organizaciones que suelen respaldar el uso de la fuerza. Eso no ocurre por accidente. Ocurre cuando una versión oficial empieza a chocar con detalles concretos que no desaparecen. Y aquí viene el giro. No se trata de una sola declaración ni de un solo video. Es la velocidad con la que se intenta cerrar el caso lo que levanta sospechas. Porque cuando una historia necesita sellarse tan rápido, suele ser porque no resiste preguntas básicas. Y ahora esas preguntas ya están en el centro del escenario. Aquí es donde el relato oficial hace su primera afirmación fuerte. La muerte, dicen, ocurre porque había un arma. Esa es la línea. Pero el propio contenido introduce el dato que la debilita desde dentro. Se afirma que Alex Peretti tenía un arma con permiso legal y también se afirma algo más específico. Nunca sacó el arma de la funda. Ese detalle no es menor. Ese detalle lo cambia todo. Porque, según el mismo relato, el momento clave no es un enfrentamiento armado. Es una intervención física. Gas pimienta. Golpes, una reducción en el suelo y después disparos, al menos 11. Esa secuencia importa, no por lo que sugiere, sino por lo que no muestra. No hay una amenaza visible descrita, no hay un arma empuñada, no hay un gesto previo que justifique una respuesta letal inmediata, según la propia narrativa que intenta imponerse. Pero aquí viene la parte que casi nadie dice en voz alta. Si el arma nunca salió de la funda, entonces no puede ser la causa del desenlace. Puede ser un contexto, puede ser un pretexto, pero no una justificación directa. Y por eso, en lugar de explicar la secuencia completa, la atención se desplaza hacia la identidad de la víctima. Se intenta redefinirlo después de muerto.
Fíjate también en lo que falta. No hay una explicación detallada del momento exacto en que se decide disparar. No hay una aclaración clara sobre por qué 11 disparos eran necesarios si no había un arma en uso. Ese vacío es el que empieza a incomodar incluso a quienes normalmente aceptarían la versión sin cuestionarla. Y cuando ese vacío aparece, la historia ya no pertenece solo a quienes la cuentan, empieza a escaparles de las manos. Entonces observa cómo esto empieza a escalar. Después de los hechos no hay silencio. Hay una ofensiva inmediata de palabras. El contenido describe cómo, casi sin pausa, aparecen declaraciones que intentan fijar una imagen muy concreta. Peretti no como testigo, no como auxiliar, no como ciudadano, sino como terrorista, como amenaza, como alguien que merecía lo que pasó. Ese giro no es casual. Es una táctica conocida. Cuando los hechos son incómodos, se acelera la deshumanización. Pero aquí está lo que vuelve esto distinto a otros casos. Esta vez, la biografía no coopera con el guión. El propio material detalla quién era Alex Peretti, enfermero de cuidados intensivos. Trabajaba en el hospital de veteranos de Minneapolis. Alguien descrito por colegas y pacientes como dedicado, tranquilo, enfocado en ayudar. Un perfil que no encaja fácilmente con la caricatura que se intenta imponer después de su muerte. Y aquí es donde la normalización empieza a fallar. Porque no se trata solo de que una persona muera en una protesta. Se trata de que se empiece a sugerir que ejercer derechos constitucionales, protestar pacíficamente, portar un arma con permiso, puede convertirse retroactivamente en una sentencia de muerte. Eso es un cambio peligroso y no debería sentirse normal, pero durante un momento intentan que lo parezca. Ahora mira el efecto dominó. Según el contenido, voces que suelen repetir el mismo discurso empiezan a frenar. Escritores conservadores, podcasters abiertamente MAGA, defensores de la segunda enmienda, incluso organizaciones como la NRA emiten mensajes que no respaldan la línea oficial. Eso no ocurre porque de repente todos cambiaron de ideología. Ocurre porque el precedente es demasiado claro. Porque si esto se acepta sin preguntas, el mensaje implícito es brutal. El contexto no importa, la conducta no importa, el video no importa. Solo importa quién controla la narrativa en las primeras horas. Y ahí es cuando la historia deja de ser solo sobre Minneapolis. Empieza a parecerse a algo más grande, algo que ya hemos visto antes, pero que esta vez avanza demasiado rápido como para ocultarse. Y entonces todo se comprime, no en semanas, en horas. Primero, aparece la presión institucional. Según el contenido, el presidente del Comité de Seguridad Nacional en la Cámara, un republicano, solicita formalmente que los jefes de ICE, CBP y agencias relacionadas comparezcan ante el Congreso. No es una carta simbólica, es una citación. Eso significa que incluso dentro del mismo partido algo ya no cuadra. Cuando ese tipo de solicitud viene desde adentro, no es ruido. Es alarma. Casi al mismo tiempo ocurre otro giro. Legisladores que estaban dispuestos a apoyar paquetes de financiación empiezan a retroceder. El material describe cómo el debate presupuestario se congela porque incluye fondos para las mismas agencias involucradas en la muerte de Peretti. De pronto, lo que parecía un trámite legislativo se convierte en un punto de quiebre. El gobierno corre el riesgo de paralizarse y todo gira alrededor de una sola pregunta: ¿cómo se financia algo que está bajo esta acusación pública? Y mientras eso pasa, la narrativa oficial se endurece. Aparecen publicaciones desde cuentas de alto nivel que insisten en llamar terrorista a Peretti. Se muestran imágenes de un arma. Se habla de posible asesinato de agentes. Pero aquí está el problema. Cuanto más extrema se vuelve la acusación, más evidente se vuelve la desconexión con lo que muestran los hechos descritos anteriormente. Esa aceleración no tranquiliza, inquieta. 3 frentes abiertos al mismo tiempo: Congreso, presupuesto, comunicación oficial, todo avanzando rápido, sin coordinación clara, como si nadie estuviera realmente al mando. Y cuando el sistema empieza a moverse así, no es señal de control. Es señal de crisis. La pregunta ya no es si esto se va a investigar. La pregunta es:
¿Qué pasa si este impulso no se detiene? Ahora cambia el ángulo, porque hasta aquí todo suena institucional, político, lejano, pero esto baja de golpe al nivel humano y ahí es donde golpea distinto. Según el contenido, empiezan a aparecer las voces de quienes conocieron a Alex Peretti, colegas del hospital, médicos, pacientes, familiares. No hablan en consignas, hablan de turnos en la UCI, de veteranos a los que cuidó en sus últimos días, de conversaciones entre pacientes, de una vida cotidiana dedicada a ayudar a otros. Un enfermero de cuidados intensivos en el Hospital de Veteranos de Minneapolis. Ese detalle no es decorativo, es central. Porque ahora ponte en su lugar o en el tuyo. Estás en una protesta. Ves a una mujer siendo empujada al suelo y rociada con gas pimienta. Intervienes, no con un arma, con el cuerpo, con las manos, con el teléfono en una mano, la otra levantada. Eso es lo que el propio texto describe. Y en ese punto, la línea entre observador y objetivo desaparece. Aquí es donde la historia deja de ser ideológica, no importa cómo votes, importa algo más básico. Si ayudar a alguien en público puede convertirte en una amenaza mortal a los ojos del Estado, entonces nadie está realmente fuera de riesgo. No necesitas ser activista profesional, no necesitas ser líder, solo necesitas estar ahí. Y esto se siente familiar para mucha gente. Protestas pacíficas que escalan, fuerzas que llegan con equipos militares. Decisiones tomadas en segundos que terminan en muertes irreversibles. Si has visto esto antes, lo sabes. Si te resuena, dilo en los comentarios. Porque esa sensación de déjà vu no aparece de la nada. La pregunta incómoda es esta. Si esto le pasó a alguien como Peretti, ¿a quién más le puede pasar? Aquí es donde hay que subir un nivel y dejar de reaccionar solo al hecho puntual. Porque lo que permite que algo así ocurra no es solo una orden mal ejecutada o una decisión individual. Según el contenido, el mecanismo es más amplio. Es una combinación de incentivos, miedo y control del relato. Cuando una agencia sabe que será defendida automáticamente desde arriba, la presión para rendir cuentas desaparece. Y cuando el mensaje oficial se lanza antes de que termine el día, ya no busca explicar. Busca fijar una versión emocionalmente cargada que haga irrelevantes los detalles. Observa cómo funciona. Primero se etiqueta, terrorista, amenaza. Esas palabras no describen, activan reflejos. Luego se inunda el espacio con imágenes seleccionadas, declaraciones absolutas, advertencias generales. No se habla de este caso concreto, se habla de lo que podría pasar en abstracto. Eso desplaza la atención del video específico, del momento específico, de la secuencia concreta de acciones. Y aquí está la parte inquietante. El sistema no necesita convencer a todos, solo necesita cansar a la mayoría, crear suficiente ruido, suficiente confusión para que la pregunta central, ¿qué pasó exactamente y por qué?, quede enterrada bajo debates secundarios. Ese es el verdadero poder. No ganar el argumento, sino diluirlo. Por eso, cuando incluso aliados ideológicos empiezan a rechazar el encuadre, no es por empatía repentina, es porque entienden el precedente. Si este mecanismo se acepta hoy, mañana puede aplicarse a cualquiera y entonces ya no es una herramienta política, es una estructura permanente. Lo que estamos viendo no es solo una reacción exagerada, es un sistema defendiendo su margen de acción. Y cuando un sistema entra en ese modo, rara vez se detiene solo. La pregunta ahora es ¿hacia dónde se dirige todo esto en las próximas semanas? Ahora mira hacia adelante, porque el movimiento ya empezó y no espera permiso. Según el contenido, hay dos trayectorias claras formándose al mismo tiempo. La primera es la del cierre forzado. El gobierno intenta apretar filas, bloquear investigaciones externas, retener evidencia y mantener el control total del proceso. El propio material señala que agencias federales están negando acceso incluso a autoridades locales y estatales y que eso ya provocó una demanda formal del fiscal del condado de Hennepin para obtener pruebas del tiroteo. Esa no es una disputa menor, es una pelea directa por quién tiene derecho a investigar una muerte ocurrida en su propia jurisdicción. La segunda trayectoria va en dirección opuesta. Más exposición, más presión, más actores que antes estaban al margen y ahora se ven obligados a tomar posición.
El contenido menciona reacciones internacionales llamados al boicot y un clima en el que la imagen de Estados Unidos empieza a deteriorarse más allá de sus fronteras. No por un discurso, sino por una secuencia de hechos que se sienten imposibles de explicar con una sola frase oficial. Aquí está la parte clave. Ninguna de estas rutas se resuelve rápido. Si el cierre se impone, el costo es la legitimidad. Si la presión externa crece, el costo es el control. Y el sistema no puede perder ambas cosas al mismo tiempo sin fracturarse. Por eso las próximas decisiones importan tanto. No las declaraciones, las decisiones. Y mientras eso se desarrolla, aparecen más señales de fricción. Intentos fallidos de obtener órdenes judiciales, jueces molestos por maniobras a sus espaldas, cartas formales que dejan constancia de procedimientos irregulares. Todo eso está en el contenido. Nada de esto es ruido, es documentación, es rastro. La sensación es clara. La siguiente jugada ya está en marcha, aunque todavía no sepamos cuál de las dos rutas va a imponerse. Y cuando un conflicto entra en esta fase, no vuelve al punto cero. Todo esto se puede resumir en una sola idea incómoda. No estamos viendo un error aislado. Estamos viendo qué pasa cuando el poder intenta cerrar una historia antes de que los hechos terminen de hablar. Según el contenido, hay video, hay testimonios, hay secuencias claras. Y aún así, la respuesta inicial no fue esperar, investigar o explicar. Fue etiquetar, acusar y sellar. Esa elección lo cambia todo. Porque cuando la narrativa importa más que la verdad, el riesgo ya no depende de lo que hagas, sino de cómo pueden describirte después. Hoy fue un enfermero de cuidados intensivos que ayudó a alguien en una protesta. Mañana puede ser cualquier persona que esté en el lugar equivocado, en el momento equivocado, frente a la autoridad equivocada. Ese es el verdadero precedente que se está intentando normalizar. La razón por la que esta historia no se apaga es simple. Demasiadas piezas no encajan. Demasiada gente, incluso desde dentro, se niega a repetir el guión. Y cuando eso ocurre, el encubrimiento deja de ser una estrategia y se convierte en una confesión silenciosa de debilidad. Esta no es solo una historia sobre Minneapolis, es una prueba de estrés sobre el sistema, sobre quién controla el relato cuando hay evidencia y sobre cuánto cuesta desafiar una versión oficial que se derrumba en público. Y lo más importante es esto. La siguiente capa de esta historia ya se está formando, aunque todavía no la veamos completa. Si quieres seguir entendiendo qué viene después y por qué estas señales importan antes de que sea demasiado tarde, sigue este canal, porque esto no terminó aquí.